estamos aquí no siempre está muerto. La primera vez que vi una bolsa moverse sola, no grité. No porque fuera valiente, sino porque el cuerpo se me quedó quieto, como si mi cabeza hubiera decidido que era mejor fingir que no lo había visto. Estaba solo en la nave de recepción, con el abrigo puesto bajo el overol, las manos entumidas dentro de los guantes y el olor ácido del desinfectante clavado en la garganta desde hacía horas. Afuera, la noche era una pared negra sin luna. Adentro, las luces frías del techo parpadeaban lo justo para que todo pareciera un pasillo interminable de metal húmedo y sombras acumuladas. La bolsa, una de esas rojas de residuos biológicos con el sello impreso y el cierre termosellado, se alzó apenas un par de centímetros, se inclinó como si alguien empujara desde adentro y volvió a caer. Después se quedó inmóvil, como si se hubiera corregido a sí misma. Había aceptado el turno nocturno porque pagaban un poco más y porque, en teoría, aquí no pasaba nada. La planta estaba a las afueras, lejos de casas, lejos de tránsito, encajada entre un camino de tierra y un lote baldío lleno de maleza. Procesábamos residuos biológicos de clínicas, laboratorios y morgues, bolsas con material contaminado, contenedores rígidos con punzocortantes, cajas selladas con etiquetas de riesgo. El trabajo era monótono. Pesar, registrar, clasificar, cargar al sistema, mover a cámaras, preparar para autoclave o incineración, según el tipo de rutina que te hace olvidar que estás rodeado de lo que la gente no quiere mirar. Esa noche, sin embargo, había empezado rara desde antes de que la bolsa se moviera. Cuando llegué, el guardia de la garita no levantó la vista del monitor, solo me hizo un gesto con el mentón hacia una bandeja metálica donde estaba mi credencial. La había dejado ahí, boca arriba, como si no quisiera tocarla. La tomé, pasé por el molinete y sentí el golpe del aire frío de los pasillos. El edificio, de día, ya era impersonal. De noche, parecía abandonado a propósito, como si la empresa quisiera que nadie recordara que existía. En la sala de cambio, el fluorescente zumbaba sin ritmo. Me puse el overol, la cofia, la mascarilla de filtro, los guantes dobles, las botas. Revisé el tablero de tareas y vi que el turno anterior había dejado todo casi listo. Casi. Sobre el tablero, sujeto con un imán, había un papel que no había visto otras noches. Una hoja blanca, impresa, con el logo de la planta arriba y un título en negrita. Protocolo de contención para turno nocturno. Debajo, una lista. Pensé que era una broma. En el turno nocturno circulaban bromas pesadas, sí, pero eran de otro tipo. Esconderte una mascarilla, cambiarte el café por agua salada, dejarte una rata de plástico. Esto parecía demasiado formal para ser una broma. Además, el papel estaba laminado, como un procedimiento real. Lo leí por encima, con esa impaciencia que da cuando uno cree que todo es redundante. Y sin embargo, sentí un cosquilleo en la nuca a medida que avanzaba, como si el texto me estuviera mirando a mí. Regla 1. Al entrar en la nave de recepción, encienda todas las luces disponibles y verifique que no haya sombras sostenidas en las esquinas. Si alguna sombra parece más oscura que el resto, no la observe por más de un instante. Continúe con sus tareas. Regla 2. No abra, corte ni perfore ninguna bolsa roja, aunque su contenido esté mal distribuido o parezca contener objetos rígidos. Si una bolsa roja requiere inspección, repórtela por escrito y colóquela en el contenedor de cuarentena. Regla 3. Si escucha un golpe suave desde el interior de un contenedor, no se acerque. Espere a que cese. Si el golpe se repite en intervalos regulares, apague las luces de esa zona y aléjese sin correr. Regla 4. No permanezca más de unos minutos frente a la cámara de frío con la puerta entreabierta. Si debe ingresar, cierre la puerta completamente detrás de usted. Si la puerta se vuelve a abrir sola, salga sin mirar hacia atrás. Regla 5. Si encuentra restos humanos mezclados con residuos etiquetados como material no anatómico,
No los retire con sus manos ni con herramientas de uso común. Use las pinzas largas del gabinete amarillo y deposite todo en el tambor negro. Luego lave sus guantes con solución clorada y cámbielos. Regla 6. Si ve una bolsa moverse, no la toque. Rocíe desinfectante alrededor, marque el lote como irregular y trasládelo a cuarentena. No intente acomodarla. No intente calmarse mirándola fijamente. Regla 7. A partir de la medianoche no responda a voces, golpes en puertas internas ni solicitudes de acceso, aunque provengan de radios o intercomunicadores. La planta queda en modo cerrado. Usted no está autorizado para abrir. Terminé de leer con una risa corta, seca, que se me quedó atrapada en la mascarilla. Era absurdo. Sombras sostenidas, voces, bolsas que se mueven, y aún así, el tono era el de un protocolo real. Claro, frío, sin adornos. Las reglas no pedían creer, pedían cumplir. Me quedé un momento mirando el papel, esperando que alguien entrara y se burlara de mí. Nadie entró. El edificio seguía callado, con ese silencio que no es ausencia de sonido, sino acumulación de espacio. Arranqué el papel del imán, lo acerqué a la luz y vi que tenía marcas de dedos, como si lo hubieran leído muchas veces con manos húmedas. Lo volví a colocar. Me dije que lo tomaría como recordatorio de seguridad, una exageración institucional para evitar accidentes, eso era todo. La empresa era paranoica con la normativa y los seguros. Tal vez habían tenido un incidente, una demanda, una auditoría. Eso explicaba la formalidad. Lo que no explicaba era la regla de no responder después de medianoche. Revisé el reloj del pasillo. Aún era temprano. Empecé mi ronda. La nave de recepción era un espacio enorme, con paredes de panel metálico, pisos de concreto con canaletas y filas de tarimas donde apilábamos los lotes por origen. Los camiones dejaban todo en la entrada, y nosotros lo trasladábamos. Esa noche había menos carga, pero no poca. Había bolsas rojas por todas partes, contenedores amarillos con tapa de seguridad, cajas de cartón con etiquetas de biohazard y 2 tambores negros que no había visto antes, sin etiquetas visibles, solo un sello de la planta. Encendí todas las luces, como decía la primera regla, no por miedo sino por automatismo. El interruptor principal hizo que el techo se llenara de blanco. Las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. Siempre quedaban rincones, pliegues donde el metal no reflejaba bien. Caminé despacio, con el escáner en una mano y la planilla en la otra, registrando lotes. El aire estaba más frío que otras noches, como si la calefacción industrial se hubiera quedado corta. Me acerqué a la zona de cuarentena, un cercado interno con malla metálica y candados. Estaba vacío. Eso me tranquilizó. Si de verdad había algo extraño, pensaba, estaría ahí. Vacío significaba normalidad. Seguí con el registro. El trabajo te obliga a mirar sin mirar, identificar etiquetas, fechas, procedencia, pesos. No piensas en el contenido. No piensas en la sangre seca, en los líquidos, en los tejidos. No piensas en nada, porque si piensas, te vas a la casa y no vuelves. Fue al pasar junto a una tarima de bolsas rojas de un hospital grande cuando lo vi por primera vez. Una bolsa en la parte superior, inflada por el aire interno, se movió. No como cuando una corriente de aire la empuja. Fue un movimiento hacia arriba, tenso, como si algo empujara desde adentro y encontrara resistencia. Apenas un instante, luego volvió a caer. Me quedé quieto. El escáner hizo un destello débil. Miré alrededor buscando explicación. Un ducto, una puerta mal cerrada, la vibración del compresor. No había nada. El pasillo estaba vacío. La nave era un rectángulo de luz fría y silencio, con mi respiración amortiguada por el filtro. Recordé la regla 6 y sentí irritación. Era demasiado específico. Rocíe desinfectante alrededor, marque el lote como irregular, traslade a cuarentena. No la toque, no la mire fijamente. Era como si lo hubieran escrito para esto.
Me obligué a actuar como si fuera un derrame cualquiera. Tomé el rociador, me acerqué sin pegarme demasiado y rocié el piso alrededor, no tanto por desinfección sino por obediencia. Pegué una etiqueta de irregularidad en el lote, anoté el código en la planilla. Quise agarrar la bolsa para acomodarla y asegurarla mejor, porque estaba al borde de la tarima, y ahí fue cuando una punzada de recuerdo me detuvo. No intenté acomodarla, no intenté calmarse mirándola fijamente. No la toqué. Traje la transpaleta manual, metí las horquillas bajo la tarima y la arrastré despacio hacia la zona de cuarentena. Las ruedas chirriaron un poco, y el sonido me pareció demasiado fuerte. Mientras la movía, la bolsa no se movió más. Eso fue peor, como si hubiera decidido esperarme en otro lugar. Cerré el candado de cuarentena y me quedé mirando la malla unos segundos, intentando convencerme de que todo era un reflejo de mi cansancio. Tenía sueño. Eso era. Las noches largas te hacen ver movimientos donde no los hay. Volví al trabajo. Registré otro lote, luego otro, y sin darme cuenta, empecé a evitar mirar directamente las bolsas. Miraba las etiquetas, miraba el piso, miraba el reloj. De vez en cuando levantaba la vista y me obligaba a no dejar que el miedo tomara el control. Era ridículo. Eran bolsas, eran residuos. Un par de horas después, cerca de la medianoche, tuve que llevar un lote a la cámara de frío. Las cámaras estaban al fondo, detrás de una puerta pesada con cortina plástica. Ahí guardábamos ciertos residuos antes de su tratamiento. El pasillo hacia las cámaras era más oscuro, porque las luces estaban espaciadas y una de ellas llevaba días fallando. Mientras empujaba la tarima, noté algo que me incomodó desde el principio. Una de las cajas tenía una etiqueta mal puesta. Decía material no anatómico, pero el peso era demasiado alto. La caja estaba ligeramente abombada, como si dentro hubiera algo que no encajaba. Recordé la regla 5 sobre restos humanos mezclados. Me dije que era solo acumulación de material, tal vez bolsas con líquido, tal vez frascos. No tenía por qué ser eso. Aún así, en el pasillo, el aire cambió. Siempre era frío, pero ese frío era diferente, más seco, más profundo. Como si alguien hubiera abierto un congelador enorme y lo hubiera dejado respirar. Llegué a la puerta de la cámara y levanté la cortina plástica. El interior tenía esa luz azulada que no es luz real, sino reflejo del hielo en el metal. Abrí la puerta, metí la tarima, y en ese momento pensé en la regla 4. No permanezca más de unos minutos con la puerta entreabierta. Si debe ingresar, cierre la puerta completamente detrás de usted. Entré. Cerré la puerta. El sello hizo un ruido ahogado, y por un instante todo quedó en calma. Solo mi respiración y el zumbido del motor. Coloqué la tarima donde debía. Cuando me giré para salir, vi que la puerta tenía un pequeño vidrio de inspección. A través de ese vidrio se veía el pasillo. Y en el pasillo, justo fuera del vidrio, había una sombra. No era una persona. No tenía contornos claros. Era una zona más oscura que el resto, pegada a la pared, como una mancha donde la luz fallaba. Pero la luz no fallaba en ningún otro lado. La sombra parecía sostenerse por sí misma, como si tuviera peso. Regla 1. Verifique que no haya sombras sostenidas. Si alguna parece más oscura que el resto, no la observe por más de un instante. Continúe con sus tareas. Quité la vista de inmediato. Sentí el impulso infantil de mirar de nuevo, de confirmar, de demostrarme que era nada. No lo hice. Me acerqué a la puerta, puse la mano en el picaporte con los guantes dobles y abrí. El pasillo estaba vacío. La luz mala seguía mala, pero no había sombra extra. Me obligué a no mirar las esquinas. Salí, cerré y empecé a caminar de regreso con pasos controlados. En el camino, me di cuenta de que había dejado el rociador de desinfectante en la nave de recepción. No era urgente, pero me molestó, porque era una de esas cosas que te hacen sentir desordenado. Me di la vuelta, volví hacia la recepción. Cuando atravesé la cortina plástica, la nave me pareció más grande que antes,
como si las tarimas se hubieran separado. Las luces seguían encendidas. Todo estaba en su lugar, y sin embargo, tuve la sensación de que alguien había estado allí mientras yo estaba en la cámara, mirando. Me acerqué al lugar donde había dejado el rociador. Estaba sobre una mesa metálica, al lado de la planilla. Lo tomé, y justo entonces desde la zona de cuarentena, escuché un golpe suave. No era fuerte, no era un estruendo. Era como cuando alguien, dentro de un cajón, toca con la uña para llamar la atención. Una vez, luego silencio. Me quedé congelado con el rociador en la mano. La regla 3 vino sola a la cabeza. Si escucha un golpe suave desde el interior de un contenedor, no se acerque. Espere a que cese. Si el golpe se repite en intervalos regulares, apague las luces de esa zona y aléjese sin correr. No me acerqué. Miré hacia la malla de cuarentena desde lejos. Entre las tarimas, se veía apenas una forma roja. El lote que había trasladado. No debería haber sonado nada. Eran bolsas, no contenedores rígidos. Pero la regla no especificaba. Decía contenedor, y cuarentena era un contenedor en sí. Esperé con el cuerpo tenso, sin moverme. El golpe no se repitió. Pasaron unos segundos que se hicieron largos. Respiré más despacio. Entonces, otro golpe, igual de suave. Y otro, después de un intervalo muy parecido. Regular. Sentí que el estómago se me apretaba. Era como si alguien, desde adentro, estuviera probando el ritmo de mi paciencia. Caminé hacia el tablero de luces. La zona de cuarentena tenía interruptores independientes por seguridad. Apagué esas luces. La nave quedó con un sector oscuro detrás de la malla, un rectángulo de sombra más densa. Me aparté, sin correr como decía la regla, pero mis pasos se aceleraron solos. Me fui hacia el otro extremo, fingiendo que tenía tareas. El golpe siguió, pero ahora amortiguado por la distancia y la oscuridad. Al principio, el ritmo era constante. Luego cambió, como si se adaptara. A veces 2 golpes juntos, a veces uno solo. Yo no miraba. Registraba lotes con las manos temblando. Anotaba códigos. Me obligaba a ser profesional. Cerca de la medianoche el intercomunicador del pasillo crepitó. No hizo un sonido reconocible de llamada, solo ese inicio de voz distorsionada que te hace levantar la cabeza sin querer. La luz del pequeño panel parpadeó. Me quedé quieto. La regla 7 decía que a partir de la medianoche no respondiera a solicitudes de acceso, aunque provinieran de radios o intercomunicadores. La planta quedaba en modo cerrado. Yo no estaba autorizado para abrir. Miré el reloj. Faltaba poco. Demasiado poco. El intercomunicador volvió a activarse. Esta vez, una voz se filtró entre la estática. Una voz baja, cansada, como alguien que habla desde afuera en el frío. No distinguí palabras claras al principio, solo el tono, y ese tono tenía una cualidad que me erizó la piel. Sonaba como si conociera mi nombre, aunque yo sabía que no podía. Nadie aquí lo usaba. En el turno nocturno éramos invisibles. Me acerqué un paso, por reflejo. Quería entender. Quería saber quién era. La voz se aclaró apenas, lo justo para que captara una frase suelta, algo como una petición, como un abre disfrazado de «necesito entrar». No era un grito, era insistencia tranquila. Eso era lo más peligroso. No sonaba desesperado, sonaba seguro de que yo iba a obedecer. Me detuve. Miré el reloj otra vez. Ya estábamos en esa franja donde el tiempo parece estirarse. Casi medianoche. Sentí un sudor frío bajo la cofia. No respondí. No toqué el botón. Me alejé. La voz siguió unos instantes, luego se cortó. Y el silencio que quedó después no fue alivio. Fue un silencio cargado, como si el edificio entero estuviera escuchando qué hacía yo. Decidí acelerar el trabajo para mantener la mente ocupada. Preparé un lote para autoclave. Revisé los parámetros. Verifiqué niveles. La sala de autoclave estaba separada por puertas gruesas y ventanas pequeñas. Ahí el calor y el vapor eran constantes,
pero esa noche la sala parecía apagada, como si el equipo estuviera esperando orden. Mientras revisaba, noté que uno de los tambores negros sin etiqueta estaba cerca de la entrada, como si lo hubieran movido. Antes estaba en la nave. Ahora estaba aquí. Eso era imposible si nadie más había entrado. Las puertas estaban cerradas, y solo yo tenía acceso. Me acerqué lo suficiente para ver el sello. Tenía un precinto de seguridad intacto, pero el metal estaba manchado, como si algo hubiera escurrido por dentro y se hubiera secado. Había marcas de arrastre en el piso. La regla 2 me vino a la cabeza, y también la 5. No abrir. No inspeccionar por curiosidad. No usar herramientas comunes. Todo a cuarentena si era irregular, pero este tambor ya era irregular por sí mismo, y no había lugar donde marcarlo más que en la planilla. Me incliné un poco para leer si tenía algún código pequeño. No tenía, solo el logo de la planta y un número de serie escrito muy pequeño, casi borrado. Me molestó la falta de información. Sentí un impulso, otra vez infantil, de golpearlo con el nudillo, como si así pudiera responderme. No lo hice. En lugar de eso, lo empujé con el pie, muy suave, para alinearlo con los demás. El metal se movió un par de centímetros, y desde adentro llegó un golpe suave. Retiré el pie de inmediato, como si hubiera tocado un cable pelado. El golpe no se repitió. Me quedé mirando el tambor sin querer mirarlo demasiado, consciente de la regla 3. No me acerqué. Me obligué a retroceder. Volví a la nave de recepción con la sensación de que estaba caminando dentro de un edificio que ya no me pertenecía. El frío parecía más intenso, como si las paredes estuvieran absorbiendo el calor de mi cuerpo. Cuando crucé, vi que la zona de cuarentena seguía a oscuras. El resto de la nave estaba iluminado, y aún así, noté una diferencia. Había un leve olor diferente. No era desinfectante. Era un olor orgánico, dulce y metálico, como sangre vieja mezclada con humedad. Me acerqué a la mesa, tomé la planilla, intenté concentrarme. No podía. Me descubrí escuchando, esperando golpes, esperando voces. El intercomunicador volvió a activarse. Esta vez, no hubo voz al principio, solo silencio, como si alguien hubiera presionado el botón y se hubiera quedado ahí, respirando, esperando que yo dijera algo primero. Me imaginé a alguien del otro lado, pegado al panel, con la boca cerca del micrófono, con paciencia. No respondí. Conté mi respiración. Miré el reloj. Pasada la medianoche. La regla 7 ya aplicaba por completo. Me repetí eso como un mantra. No responder, no abrir, no conceder. La luz del intercomunicador se apagó sola. En ese momento, desde la zona de cuarentena, algo rozó la malla. No fue un golpe, fue un arrastre, como una bolsa pesada moviéndose lentamente contra el metal. Se me secó la boca. La regla 6 decía que si veía una bolsa moverse, no la tocara. Pero ahora era más que un movimiento. Era actividad sostenida, como si dentro hubiera algo probando límites. Me quedé donde estaba. No miré directamente. Solo veía de reojo la oscuridad detrás de la malla. El arrastre se detuvo. Luego, otra vez, más cerca. Sentí ganas de correr hacia la salida, de salir de la nave y encerrarme en la garita del guardia, pero la garita estaba lejos, y la planta estaba en modo cerrado. Además, la regla 7 implicaba que no debía abrir puertas internas de acceso, y yo no sabía qué consideraba acceso. Me di cuenta de que el protocolo estaba escrito para mantenerme dentro, moviéndome en un circuito controlado, como si salir fuera también una forma de romper reglas. Decidí que lo mejor era seguir trabajando, terminar tareas y esperar a que amaneciera. Esa idea, tan simple, se convirtió en mi única cuerda. Fui al gabinete amarillo, el de herramientas especiales, y revisé que las pinzas largas estuvieran ahí. Estaban colgadas, limpias, con la etiqueta de uso exclusivo. El gabinete tenía una botella de solución clorada y guantes extra. Eso me dio una sensación absurda de seguridad, como si un objeto pudiera protegerme. En la planilla,
Había un lote pendiente de inspección visual externa por irregularidad de peso. Era el que había notado antes, el de material no anatómico que parecía demasiado pesado. Tenía que decidir si lo mandaba a cuarentena o si lo procesaba normal. Lo levanté con cuidado, sin abrirlo como decía la regla 2. La caja estaba más fría de lo que debería, como si hubiera estado en la cámara de frío, pero no lo había estado. La apoyé en la mesa y empujé suavemente para escuchar si había líquido. No sonó a líquido. Sonó a algo compacto que se desplazó apenas y luego se acomodó con un peso muerto. Pensé en llamar a mi supervisor, pero era noche. No había supervisor, solo un número de emergencias que siempre iba a buzón. Además, la regla 7 me martillaba. No responder, no abrir, no interactuar. Decidí trasladarlo a cuarentena. Era lo más seguro. Tomé la caja, caminé hacia la malla. La zona de cuarentena estaba a oscuras. No me gustaba entrar ahí sin luz, pero la regla 3 decía apagar las luces si había golpes regulares. Ya lo había hecho. Podía encenderlas para entrar, pensé. Solo un minuto, solo para depositar la caja. Alargué la mano hacia el interruptor y me detuve. La regla no decía que no podía encender, pero algo en mí, algo más primitivo, me dijo que la oscuridad era una barrera. Encender era invitar, era reconocer. No encendí. Abrí el candado con la llave, levanté la puerta de malla lo suficiente para entrar y sin entrar del todo, empujé la caja con el pie hacia adentro, tratando de no cruzar el umbral más de lo necesario. La caja se deslizó sobre el concreto y se quedó a medio metro de la tarima del lote de bolsas rojas. En la oscuridad, algo se movió. No vi qué. Solo percibí un desplazamiento, un cambio de densidad, como cuando una cortina se mueve sin viento. La piel se me erizó bajo el overol. Cerré la malla de inmediato y volví a poner el candado. Mis manos temblaban tanto que la llave golpeó el metal 2 veces antes de entrar. Me obligué a respirar despacio, a no entrar en pánico. Me di vuelta para irme, y ahí cometí mi primera ruptura real. No fue abrir una bolsa ni responder una voz. Fue mirar. Miré hacia el interior de cuarentena, tratando de ver algo en la oscuridad, tratando de darle forma, tratando de convertirlo en algo normal. Mis ojos se esforzaron, y por un instante me pareció ver la superficie brillante de una bolsa, inflada, demasiado cerca de la malla. No estaba así antes. Estaba más lejos, sobre la tarima. Ahora parecía apoyada contra el metal, como si hubiera arrastrado su propio peso. Sentí una presión en el pecho. La regla 6 decía no mirar fijamente para calmarse, y ahí estaba yo, mirando, buscando consuelo en la confirmación. Era como si el protocolo supiera que la mente humana necesita mirar al monstruo para creer que existe, y como si, al mirar, le diera algo. Me obligué a apartar la vista. Retrocedí. Me fui hacia la sala de autoclave, buscando calor, buscando ruido mecánico, buscando algo que me devolviera al mundo. La sala estaba más tibia, pero el calor no me calmó. Me quité el guante externo para escribir mejor en la planilla y lo volví a poner, asegurándome de no tocar nada con la piel. Aún así, sentía como si tuviera las manos sucias por dentro. Mientras anotaba, algo golpeó la puerta interna. No fue el intercomunicador. Fue un golpe físico, desde el otro lado del metal. Me quedé quieto, bolígrafo suspendido. La regla 7 hablaba de golpes en puertas internas. No responda, no abra. El golpe se repitió, más suave. Luego, silencio. Me di cuenta de que estaba conteniendo el aire. Me alejé de la puerta. Me fui hacia la consola del autoclave, fingiendo revisar parámetros. El equipo marcaba listo, pero yo no había cargado todo. La noche se estaba volviendo una serie de pequeñas decisiones, obedecer o improvisar. De repente, el golpe suave vino desde dentro del autoclave, no desde la puerta. Sentí que el estómago se me hundía. El autoclave estaba vacío. Lo había visto. No había nada cargado aún. El golpe fue único, como una prueba. Me quedé mirando la puerta circular del autoclave, su cierre metálico, la junta de goma, la mirilla pequeña.
Tenía ganas de salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Pensé en la regla 3, otra vez. Si escucha un golpe suave desde el interior de un contenedor, no se acerque. Espere a que cese. Me obligué a hacer lo contrario de lo instintivo. Retrocedí 2 pasos. Esperé. No me acerqué. No puse la mano en el cierre. No intenté abrir para confirmar. El golpe no se repitió. El panel de control seguía igual, como si nada. La idea de que el sonido hubiera venido desde adentro de una máquina cerrada, vacía, me hizo sentir observado de una forma nueva. Ya no era solo la cuarentena, era toda la planta, como si el edificio mismo tuviera compartimientos donde algo podía tocar desde dentro. Decidí que necesitaba una pausa, un lugar donde sentarme, aunque fuera un minuto, sin sentirme expuesto. La sala de descanso estaba cerca de la entrada, con una mesa, una silla, una máquina de café y una ventana que daba a la garita del guardia. Caminé hacia allá con pasos rápidos. Al acercarme vi la ventana. La garita estaba a oscuras. No se veía el guardia, eso no era normal. Siempre dejaba una luz encendida, aunque fuera pequeña. Siempre. Me detuve antes de abrir la puerta de la sala de descanso. Recordé la regla 7 de nuevo, y pensé que tal vez el guardia estaba haciendo ronda. Tal vez se fue al baño. Me pareció ridículo que me preocupara por eso, pero el vacío de la garita me hizo sentir que estaba realmente solo, sin testigos, sin respaldo, como si la planta hubiera cerrado no solo puertas, sino personas. Entré igual. La sala olía a café viejo y plástico. Me senté, sin quitarme el equipo. Tomé un sorbo del vaso de agua que había dejado ahí antes. El agua estaba fría. Mis manos temblaban. Me di cuenta de que necesitaba revisar de nuevo el protocolo como si leerlo pudiera darme control. Me levanté y volví al tablero. El papel seguía ahí, laminado, brillante bajo el fluorescente. Lo leí otra vez, más despacio, buscando algo que hubiera pasado por alto. Algo como una explicación. No había explicación, solo acciones, solo límites. Al releer la regla 5, sentí un escalofrío real. Si encuentra restos humanos mezclados con residuos etiquetados como material no anatómico. No decía si por error o si por accidente. Lo decía como algo previsto, como algo que iba a pasar, como una condición normal del turno nocturno. Pensé en la caja que había empujado a cuarentena. Pensé en su peso, en el sonido compacto. La imagen que se me formó no era completa, pero era suficiente para marearme. Me apoyé en la mesa. Respiré. Decidí que no podía seguir ignorando las señales. Tenía que entender qué se suponía que estábamos conteniendo. Pero entender no significaba mirar de frente. Significaba seguir reglas y observar efectos, como un técnico en un experimento. Volví a la nave de recepción. Todo estaba igual, pero el olor metálico era más fuerte. Al pasar cerca de la zona de cuarentena, vi que la sombra detrás de la malla no era uniforme. Había algo pegado al metal, algo que reflejaba un mínimo de luz, como plástico húmedo. No me acerqué. Me fui a otra sección y seguí registrando. En algún momento, mientras movía un contenedor amarillo de punzocortantes, escuché un susurro muy cerca de mi oído. No fue una voz en el intercomunicador. No vino de una puerta. No era un sonido claro. Fue más bien una sensación, como si el aire hubiera vibrado con una intención. Me giré de golpe y no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. La planta estaba igual, pero mi cuerpo reaccionó como si alguien hubiera estado pegado a mí. Sentí náuseas. Me apoyé en un pallet para no caer. Y entonces vi algo en el piso. Una mancha oscura que no estaba antes, justo donde yo había pasado hacía unos minutos. Era como una gota de líquido espeso, pero no tenía el brillo de agua ni el de aceite. Era mate, absorbente, como si el concreto estuviera tragándola. Me agaché a observar sin tocar. Olía a hierro, a sangre. Pero no podía ser sangre fresca. No había derrames, no había bolsas rotas. Todo estaba sellado. Regla 2, regla 5, regla 6.
Todo parecía converger en una idea: no abrir, no tocar, no interactuar, contener. Y sin embargo algo estaba escapando igual. No por un agujero físico, por otra vía. Al levantarme, mi rodilla rozó la esquina de un contenedor y sentí un impacto leve. Un golpe suave, desde adentro. Me quedé congelado otra vez. El golpe se repitió. Regular, como un código que no quería decodificar. Apagué las luces de esa zona, como decía la regla 3. Me alejé sin correr. El contenedor quedó en penumbra, pero el golpe siguió unos segundos, luego se detuvo. Mi mente empezó a buscar patrones donde no debía. Pensé, tal vez el golpe es una forma de llamar. Tal vez quieren que me acerque. Tal vez las reglas no son solo para protegerme, sino para impedir que yo facilite algo. En ese punto, la incredulidad ya no era un escudo, solo era una debilidad. Me vi a mí mismo como un engranaje pequeño en un sistema que había sido diseñado para una amenaza que nadie mencionaba en voz alta. Institucional. Silenciosa. Como si el horror hubiera sido burocratizado. Cerca de la 1 de la madrugada, el intercomunicador volvió a encenderse. Esta vez la voz sonó más clara, como si estuviera aprendiendo a usar el canal. Dijo una frase completa, y esa frase me golpeó con una violencia íntima. Mencionó detalles de mi turno, cosas que solo alguien dentro de la planta podía saber. No voy a repetir las palabras exactas, porque todavía siento que al hacerlo le doy forma, y lo único que me ha mantenido vivo es no darle forma. Pero entendí el sentido. Me estaba pidiendo que abriera una puerta interna, que lo dejara pasar, que solo un momento, que hay un problema, que necesita ayuda. Me quedé mirando el panel, con el dedo a centímetros del botón, y sentí una presión detrás de los ojos, como si me doliera el cráneo. Mi cuerpo quería obedecer. Eso es lo más aterrador que puedo admitir. No era solo miedo, era impulso. Como si la solicitud activara una parte de mí que buscaba complacer, ser útil, resolver. Regla 7. No responda. No abra. Me alejé. Fui hacia la nave sin mirar atrás. A medida que avanzaba, las luces parecían más débiles. No había cambiado nada, pero mi percepción sí. El pasillo se alargaba. Los sonidos de mis botas se volvían extraños, como si el concreto no devolviera eco sino algo más suave, absorbente. Al entrar a la nave, vi que la zona de cuarentena ya no estaba quieta. La malla temblaba apenas, no como un golpe, sino como si algo pesado se apoyara y se retirara con lentitud. Vi, de reojo, una bolsa roja pegada al metal. Parecía inflada más allá de lo posible, como un pulmón enorme intentando llenar aire donde no lo había. No la miré fijo. Me quedé en el centro de la nave sin saber qué hacer. Entonces ocurrió algo peor que cualquier movimiento. Un olor se expandió, denso, repentino, como si alguien hubiera abierto un recipiente sellado. No era solo sangre, era putrefacción controlada, ese olor que en medicina se tapa con cloro y con indiferencia. Me subió por la mascarilla, se me metió en la lengua, me hizo lagrimear. La lógica me decía que alguna bolsa se había roto. Eso era peligro biológico, pero manejable. Yo sabía qué hacer con un derrame. Podía aislar, rociar, limpiar, reportar. Era trabajo, pero mi cuerpo sabía otra cosa. Sabía que ese olor no venía de un agujero, venía de un cambio, como si algo del otro lado de la malla hubiera decidido compartir su interior con el aire de la nave. Fui al gabinete de derrames, tomé más desinfectante, tomé cinta de señalización. Me mantuve ocupado porque la alternativa era quedarme quieto y escuchar. Mientras rociaba el piso alrededor de cuarentena, vi algo que me hizo tragar bilis. Debajo de la malla, en el concreto, asomaba un fragmento pálido. Al principio pensé que era plástico, luego vi la textura. Era piel, o algo que había sido piel. Regla 5. Si encuentra restos humanos mezclados con residuos etiquetados como material no anatómico, no los retire con sus manos ni con herramientas de uso común. Use las pinzas largas del gabinete amarillo y deposite todo en el tambor negro. Ahí estaba.
no en una caja, no mezclado por error, asomando como si la cuarentena lo estuviera empujando hacia afuera, ofreciéndomelo. No quería tocarlo, no quería confirmar, pero el protocolo era claro. Si lo dejaba ahí, era un peligro biológico real, y también, sospechaba, un peligro de otro tipo, como si el contacto con lo humano fuera parte del problema, como si el lugar quisiera reconstruir algo con pedazos. Fui al gabinete amarillo, tomé las pinzas largas, volví sin correr, sin mirar demasiado la malla, me agaché. Con la punta de las pinzas, sujeté el fragmento pálido. Era blando y resistente a la vez. Al levantarlo, se estiró un poco, como tejido que todavía tiene humedad. Sentí un impulso de soltarlo, pero no lo hice. Lo llevé al tambor negro que estaba más cerca. Lo abrí y lo dejé caer adentro sin mirar. El tambor olió peor cuando se abrió, como si dentro hubiera un aire antiguo. Cerré el tambor. Lavé mis guantes con solución clorada como decía la regla y me los cambié. Mis dedos estaban torpes. La cinta se pegaba al plástico. Todo se volvió lento. Cuando terminé, miré hacia la malla sin querer. La bolsa inflada ya no estaba pegada. Había retrocedido a la oscuridad, pero ahora había otra cosa pegada al metal, una forma que no era bolsa, no era caja, no era contenedor. No puedo describirla directamente porque mi mente todavía se niega. Solo puedo decir lo que vi en términos humanos. Parecía un bulto hecho de material equivocado, como si alguien hubiera intentado imitar un cuerpo con restos, bolsas, etiquetas y fluidos. No tenía un rostro claro, no tenía extremidades definidas, pero estaba ahí, apoyado en la malla, como si escuchara mi respiración. No debía mirar, lo sabía. Lo supe como se sabe que el fuego quema. Aparté la vista. Me obligué a caminar hacia el otro lado de la nave. Cada paso era un esfuerzo. Sentía la nuca caliente, como si algo me mirara desde atrás con insistencia. Detrás de mí, la malla dejó de temblar. Hubo un sonido de presión, no un golpe, sino un empuje lento, como metal cediendo, como un candado tensionado. Quise correr. No corrí. La regla 3 decía alejarse sin correr. No sabía si esa regla aplicaba a esto, pero ya no tenía otra guía. Caminar sin correr era una forma de decirle a la planta que yo seguía el protocolo, que no estaba ofreciendo pánico. Llegué a la consola de alarmas internas, esa que usábamos para emergencias químicas. Tenía un botón de cierre de zonas, podía sellar puertas automáticas, bajar cortinas metálicas, aislar. Era una medida extrema, pero existía. Mi mano temblaba sobre el botón. Pensé en la regla 7, en modo cerrado. ¿Y si sellar significaba abrir otra cosa? ¿Y si el sistema, al reaccionar, hacía exactamente lo que aquello necesitaba? La malla volvió a sonar. Esta vez el candado golpeó, como si lo hubieran levantado desde adentro. No se abrió, pero se movió. Sentí un vértigo. Me di cuenta de que, si aquello salía de cuarentena, las reglas ya no servirían. El protocolo estaba diseñado para contener dentro de límites. Si los límites caían, yo era solo carne dentro de una planta llena de material contaminado y restos. Decidí trasladar la tarima de cuarentena al área de incineración, sin abrir nada, sin tocar bolsas, solo mover el conjunto a un lugar donde el fuego fuera un control. Era una decisión desesperada, pero institucional. Siempre que hay algo que no se puede descontaminar, se incinera. Tomé la transpaleta, la llevé a la malla. Desbloquear el candado implicaba acercarme. Me acerqué sin mirar demasiado. Introduje la llave. La giré. El metal se sintió caliente al tacto a través del guante, como si del otro lado hubiera fricción. Abrí la malla solo lo suficiente para meter la transpaleta, sin entrar. Las ruedas cruzaron el umbral. En la oscuridad, sentí algo cerca, un cambio de aire, como un aliento frío. No miré. Metí las horquillas bajo la tarima del lote. Levanté apenas. La carga se equilibró. En ese momento, una mano, o algo que tenía la función de una mano,
Se cerró sobre el borde de la tarima desde la oscuridad. No vi dedos. Vi presión en el plástico. Vi deformación. Vi algo que no debía estar ahí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Tiré de la transpaleta hacia atrás con todas mis fuerzas. La tarima se movió unos centímetros, pero algo se resistió desde adentro. Sentí el tirón como si estuviera arrancando un ancla. Regla 6. Si ve una bolsa moverse, no la toque. No intente acomodarla. No la mire fijamente. Yo estaba intentando moverla. Estaba forzando, estaba interactuando. La resistencia se dio de golpe. La tarima salió hacia mí, y casi caigo hacia atrás. Cerré la malla de inmediato sin verificar qué había arrancado. El candado me tembló en la mano mientras lo cerraba. Lo cerré mal la primera vez. Lo abrí, lo volví a cerrar. Quedó. La tarima estaba en la nave, del lado seguro, supuestamente. Las bolsas estaban apiladas, pero una de ellas estaba abierta por un costado. No rasgada, abierta, como si el sellado se hubiera despegado desde adentro. Se me heló la sangre. La regla 2. No abrir, no cortar. Yo no lo había hecho. Pero el resultado era el mismo. Una bolsa abierta en el área común. De la abertura asomaba algo oscuro, húmedo, brillante. No era solo residuo, era un conjunto de materia que parecía estar buscando aire. Me contuve para no vomitar. La mascarilla se me llenó de mi propia respiración rápida. Tenía que contener eso. Tenía que aislarlo. Pero el protocolo no decía qué hacer si una bolsa se abría sola. Pensé en el tambor negro. Pensé en las pinzas largas. Pensé en el fuego. Pensé en que cualquier herramienta era insuficiente si aquello podía empujar desde adentro con intención. La voz del intercomunicador volvió, ahora más cerca, como si el sonido se hubiera colado por los pasillos y estuviera en mi cabeza. No distinguí palabras, pero sentí el tono de nuevo, insistente, seguro, como si me estuviera guiando hacia un error. Me di cuenta de que el error más grande sería quedarme ahí, intentando solucionar como técnico algo que ya no era técnico. Tenía que llegar a la zona de incineración y activar un ciclo, meter esa tarima ahí sin inspección, sin demora. El fuego no discriminaba. El fuego era un protocolo que no negocia. Empujé la transpaleta con la tarima hacia el pasillo de incineración. Las ruedas se trabaron un momento con una canaleta. El esfuerzo me hizo sudar. El pasillo parecía más largo. Las luces parpadeaban con más frecuencia. Cada parpadeo me hacía sentir que algo cambiaba de lugar sin que yo lo viera. Al llegar a la puerta de incineración, vi que estaba cerrada con un panel de acceso que requería clave. Yo la sabía. La tecleé con manos torpes. El panel tardó en responder. Me pareció eterno. Al final, la puerta se abrió con un chasquido interno. Dentro, el aire era diferente. Caliente, seco, con olor a metal y ceniza. El incinerador industrial era una boca enorme de acero, con compuertas, con controles. Había un área de carga con rieles y una plataforma. Empujé la tarima hacia adentro. La bolsa abierta goteaba ahora un líquido espeso que dejaba un rastro oscuro. Cada gota parecía absorber la luz. No miré dentro de la bolsa. No quería ver. Pero el olor era insoportable. Me ardían los ojos. Coloqué la tarima en la plataforma de carga. El procedimiento decía que debía separar ciertos materiales, retirar plásticos no permitidos, verificar. Esa noche no iba a verificar nada. Era irregularidad crítica. Era contingencia. Activé el ciclo de incineración de emergencia. El panel me pidió confirmación 2 veces. Mis dedos temblaban. Confirmé. Las compuertas empezaron a cerrarse. El mecanismo era lento, pesado, como un animal viejo. Y ahí ocurrió algo que todavía me despierta con la garganta apretada. Desde la tarima, desde esa bolsa abierta, algo empujó hacia afuera en un último intento. Una presión que deformó el plástico y lo hizo hincharse como si fuera a estallar. No vi forma completa, pero vi que no era solo gas. Era masa. Era voluntad. Las compuertas cerraron a centímetros de ese empuje.
El plástico quedó atrapado un momento. Luego se cortó y la parte atrapada cayó al piso, del lado de afuera, como un pedazo de piel quemada antes de quemarse. El incinerador se selló. El panel marcó inicio. Un zumbido profundo llenó el aire. Sentí vibración en los huesos. Miré el pedazo que había quedado afuera, en el piso. Era pequeño, pero estaba húmedo. Tenía adherido algo más, algo que no era plástico. Un fragmento de tejido oscuro con vellos finos, o fibras, no supe. Me invadió una necesidad de limpiarlo, de no dejar rastro, como si el rastro fuera un puente. Regla 5. Use las pinzas largas y deposite todo en el tambor negro. Luego lavé guantes y cámbielos. Fui al gabinete. Volví con las pinzas, recogí el fragmento sin tocar, lo llevé al tambor negro y lo dejé caer. Cerré. Lavé guantes. Cambié guantes. Todo automático, como un ritual. Cuando terminé me apoyé contra la pared, temblando. El incinerador seguía su ciclo. El calor subía. El aire vibraba. Pensé. Lo logré. Contuve. Eliminé. Entonces, desde el intercomunicador del pasillo, muy cerca, se escuchó la voz otra vez. Esta vez, no pedía. Esta vez, sonaba decepcionada. Como si yo hubiera fallado un plan. Me fui de la zona de incineración sin responder. Caminé rápido hacia la nave de recepción, con la idea absurda de que debía verificar que cuarentena siguiera cerrada. Que nada más se moviera. Que la planta volviera a ser planta. Al entrar, vi que las luces de la zona de cuarentena estaban encendidas. Yo las había apagado. Yo no las había encendido. El rectángulo de luz detrás de la malla iluminaba el interior, y lo que vi allí me quitó el aire de golpe. La tarima que había sacado no estaba, obvio, pero en el suelo, en el concreto, había una serie de manchas oscuras, como rastros de arrastre. Y junto a esas manchas, dispersos, había restos, no un cuerpo, no una forma humana completa, restos como los que se ven cuando una bolsa se rompe en un accidente, y se mezclan cosas que no deberían mezclarse. Fragmentos pálidos, tiras de tejido, mechones, pedazos de etiqueta pegados a carne. Todo como si algo hubiera estado armándose y hubiera sido interrumpido. La caja de material no anatómico que yo había empujado adentro estaba abierta, no rasgada. Abierta desde una esquina con el cartón doblado hacia afuera como una boca. El interior estaba vacío. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No era posible que estuviera vacío. Si esa caja había contenido lo que yo temía, no se evaporaba. Entonces vi el tambor negro más cercano, el que había usado varias veces. La tapa estaba ligeramente girada, no bien cerrada, como si alguien la hubiera tocado. Me acerqué un paso y me detuve. Regla 3. No se acerque si hay golpes. No escuchaba golpes. Solo ese silencio grueso. Me incliné lo mínimo para ver la tapa. Una gota oscura resbaló por el borde, lenta, como saliva, y desde adentro, un golpe suave. Regular. Apagué las luces de cuarentena de inmediato. Me alejé sin correr. Sentí lágrimas en los ojos, no por emoción, sino por la presión y el olor. Me fui hacia la sala de autoclave, pensando que podía encender el equipo, saturar el ambiente de vapor, desinfectar, crear una barrera. Pensé cualquier cosa con tal de hacer algo. Al llegar, vi que el tambor negro que antes estaba aquí ya no estaba. Estaba en la puerta como si me esperara, y en el piso, frente a él, había marcas. No de arrastre, de pies descalzos, huellas húmedas, humanas en tamaño, pero mal impresas, como si el peso estuviera distribuido de forma irregular, como si quien caminara no supiera usar el cuerpo. El pánico me golpeó finalmente con claridad. Ya no era solo cuarentena, ya no era solo bolsas. Había algo en la planta, moviéndose con intención, usando restos, usando contenedores como fuentes. Recordé la regla 7 con una lucidez brutal. A partir de medianoche no responda a voces, golpes en puertas internas, ni solicitudes de acceso. La planta queda en modo cerrado. No era para impedir que entrara alguien externo.
Era para impedir que algo que ya estaba adentro encontrara la forma correcta de salir. O de entrar a mí. No supe qué hacer. Mi mente buscó lo más humano: llamar a alguien, abrir una puerta, salir corriendo. Y al mismo tiempo, supe que eso era lo que aquello quería. Quería que rompiera el circuito institucional, que dejara de ser un operador y me volviera un animal. Decidí quedarme en la sala de control, donde estaban las cámaras de seguridad. Si iba a entender, sería mirando desde un monitor, a distancia. La institucionalidad como escudo. Entré a la sala de control. Era un cuarto pequeño, con pantallas, grabadores, un escritorio. Cerré la puerta detrás de mí. No tenía candado interno, pero tenía pestillo. Lo bajé. Las pantallas mostraban diferentes ángulos de la planta: la nave de recepción, el pasillo de cámaras, la sala de incineración, la garita de entrada. La imagen era granulada, verdosa por la visión nocturna. El tipo de calidad que hace que todo parezca más viejo, más analógico, aunque fuera digital. Me senté frente a los monitores con la sensación de que estaba mirando un lugar que no existía en el mundo real, como una maqueta de mi propia muerte. En la pantalla de la nave de recepción, vi la zona de cuarentena a oscuras, como la había dejado. Vi el resto de la nave con luces. Vi mi propia figura, unos minutos antes, moviéndome como un insecto en un cuadro fijo. En la pantalla de la sala de incineración, vi el incinerador funcionando. La tarima no se veía, ya estaba adentro, pero vi algo que me hizo apretar los dientes. En el piso, junto al gabinete, había un fragmento oscuro que no había recogido. Yo estaba seguro de haber recogido todo. Y sin embargo, ahí estaba, como si hubiera vuelto. En la pantalla del pasillo de cámaras, vi una sombra en una esquina. Una sombra sostenida, más oscura que el resto. La cámara la captaba como un bloque negro. Y, lentamente, esa sombra se estiró, como si el negro se volviera más negro tomando espacio. Regla 1. No observe por más de un instante. Yo estaba observando. Estaba pegado al monitor, intentando entender. Mi mente estaba haciendo justo lo que el protocolo prohibía. Fijarse, buscar patrones, darle atención. Aparté la mirada con fuerza, como si quemara. Me levanté. Caminé por el cuarto. Respiré. Me dije que mirar por cámara era diferente. Que no era mirar directamente. Pero el protocolo no decía directamente. Decía, observe. Y yo estaba observando. Volví a las pantallas, pero me obligué a mirar solo lo necesario, sin quedarme en una imagen. Pasé de una cámara a otra. Nave, pasillo, incineración, garita. En la garita, la cámara mostraba algo que me heló. El guardia estaba sentado en su silla, inmóvil, inclinado hacia un lado, como dormido. La luz estaba apagada, pero la visión nocturna permitía ver su cara parcialmente. Estaba demasiado quieto. No se movía ni un poco. No respiraba, o la cámara no lo captaba. Quise llamar por radio. Quise golpear el vidrio. Quise correr hasta ahí. Pero la regla 7 me ató las manos. No abrir, no responder, no interactuar con solicitudes de acceso. La garita era acceso. Todo era acceso. Me quedé ahí, atrapado en mi propia obediencia, y por primera vez entendí el propósito real del protocolo. No era para salvarme. Era para que yo, operador, mantuviera el sistema funcionando el tiempo suficiente para que aquello no saliera. Si yo moría, era una variable aceptada. Si aquello salía, no. El pestillo de la puerta de la sala de control vibró. No fue un golpe fuerte. Fue una prueba, suave, como el golpe dentro de un contenedor. Una invitación. No me acerqué. Retrocedí 2 pasos. Esperé. El pestillo vibró otra vez, con intervalo regular. Luego, otra vez. Como si alguien estuviera tocando con paciencia, midiendo el metal, entendiendo su mecanismo. Apagué la luz del cuarto. Por instinto, me quedé en la penumbra, iluminado solo por las pantallas. Pensé en la regla 3. Apague las luces de esa zona y aléjese sin correr. Yo estaba haciendo eso. Me alejaba de la puerta.
Me quedaba quieto. La vibración cesó. En la pantalla de la nave de recepción, vi que las luces de cuarentena se encendían solas otra vez. El rectángulo iluminó el interior, y entonces lo vi, sin poder evitarlo. En el centro de cuarentena había algo erguido. No tenía una forma clara, pero era más alto que una tarima. Estaba compuesto de bolsas rojas infladas, como si fueran órganos, con etiquetas pegadas como parches. Había partes pálidas, partes oscuras. No vi rostro, pero vi una inclinación, una orientación hacia la cámara, como si supiera dónde estaba el ojo. Las bolsas se movían con una respiración falsa. Subían y bajaban, no por aire real, sino por presión interna. Una de ellas se abrió un poco, como una boca sin dientes, y del interior asomó algo que parecía lengua o tejido. Sentí que iba a desmayarme. Me agarré del borde del escritorio. Mi cuerpo quería vomitar. Mis manos temblaban tanto que casi tiro el monitor. Me obligué a apartar la vista. No mirar más de un instante, pero ya lo había visto. Ya lo había registrado. Y la sensación de haber sido visto de vuelta fue inmediata, como un golpe interno. El pestillo vibró otra vez. Esta vez, más fuerte. La puerta de la sala de control se movió 1 milímetro hacia adentro, como si alguien presionara desde afuera. Me di cuenta de algo con una claridad terrible. El protocolo había sido escrito porque esto ya había pasado antes. Alguien había estado aquí, en esta sala, mirando las cámaras, viendo lo mismo, y había dejado esas reglas para el siguiente. Como una cadena de turnos nocturnos donde cada operador hereda la contención. Y entonces entendí la trampa final. La regla 7 decía, no responder ni abrir a partir de medianoche. Yo la había cumplido. Pero para llegar al amanecer tenía que salir de la sala de control en algún momento. Tenía que seguir moviéndome. Tenía que no quedarme encerrado esperando que el pestillo se diera. El pestillo vibró con un intervalo regular, como un corazón artificial. Pensé en la cámara de frío. Pensé en el frío como barrera. Pensé en que, si me encerraba en la cámara de frío, tal vez aquello no querría seguirme. Pero la regla 4 advertía sobre la puerta abriéndose sola y no mirar atrás. Las reglas no eran lugares seguros, eran rutas de supervivencia momentánea. Pensé en el incinerador, pensé en el calor, pensé en refugiarme en la sala de incineración, donde el aire seco y caliente podía ser hostil para algo hecho de humedad y restos. Pero el incinerador ya estaba ocupado, y yo había visto fragmentos reaparecer, como si el fuego no fuera final. Mis ojos se fueron a un panel en la pared de la sala de control. El sistema de cierre total, el botón de aislamiento completo de la planta, el modo que bajaba cortinas metálicas internas, sellaba sectores, activaba presión negativa en ciertas zonas y cerraba compuertas. Era un protocolo de emergencia biológica para evitar fugas. Lo miré como se mira una decisión que cambia todo. Si lo activaba, me encerraba con aquello dentro, pero tal vez lo confinaba a una zona. Si no lo activaba, aquello seguía moviéndose libre. El pestillo vibró otra vez, y sentí que el metal de la puerta estaba cediendo. Activé el cierre total. El sistema respondió con luces rojas en el panel y un mensaje de confirmación. No voy a escribirlo como apareció porque sería como reproducir una notificación, y lo único que importa es lo que sucedió. Escuché a lo lejos compuertas bajando, puertas sellándose, el aire, cambiando como cuando un edificio se traga su propia respiración. Sentí un leve tirón en los oídos, presión negativa activándose. La planta se reconfiguró, como un organismo. En la pantalla de la nave de recepción, vi cortinas metálicas bajar frente a cuarentena, aislando el sector. El rectángulo de cuarentena quedó parcialmente oculto. Por un instante, vi la forma erguida moverse rápido hacia la cortina, como si supiera lo que estaba pasando. La cortina bajó y la escondió. El pestillo de mi puerta dejó de vibrar. Me quedé inmóvil, temblando con lágrimas en los ojos, escuchando el silencio pesado de un edificio sellado. Sentí alivio por un segundo, solo por un segundo. Luego, el intercomunicador del cuarto se activó.
Yo no sabía que la sala de control tenía intercomunicador interno. Nunca lo había usado, pero ahí estaba, una rejilla pequeña en la pared, y de ella salió la voz. No distorsionada por pasillos, no lejana. Aquí. La voz sonó al lado de mi oído, como si hablara desde la pared. Dijo mi función, mi turno, mi tarea, como un recordatorio institucional. Y luego, con el mismo tono seguro, me pidió que desactivara el cierre. Me habló de seguridad, de procedimientos, de auditorías. Usó palabras que una entidad sin garganta no debería usar, pero las usó con precisión. Me di cuenta de que no estaba intentando asustarme. Estaba intentando convencerme. Eso era peor. Porque el miedo te hace resistir. La lógica te hace obedecer. No respondí. Me tapé los oídos con las manos enguantadas, pero la voz parecía vibrar en el aire del cuarto, no en la rejilla. Me aparté del panel, temiendo que mi propia mano activara algo por accidente. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, mirando las pantallas sin mirar, escuchando sin querer escuchar. Pasaron minutos, tal vez horas. El tiempo se volvió un charco. De vez en cuando el intercomunicador soltaba frases como si repasara argumentos. A veces cambiaba de tono y sonaba como alguien que yo conocía. A veces sonaba como mi propia voz. Eso me rompía por dentro, porque mi mente quería responderme a mí mismo, quería corregirme, quería tranquilizarme. En un momento, en la pantalla del pasillo de cámaras, la sombra sostenida desapareció. No se desvaneció. Se movió fuera del cuadro, como si caminara. La cámara no captó forma, solo el negro desplazándose por la pared. La idea de un negro caminando me hizo sentir que el mundo estaba mal hecho. En la pantalla de la nave, detrás de la cortina metálica de cuarentena, algo golpeó desde adentro. No veía el golpe, pero la cortina vibró, una onda que recorrió el metal. Golpes regulares. No podía apagar las luces de esa zona. Ya estaban controladas por el cierre. No podía acercarme. No podía hacer nada. Me di cuenta de que el cierre total había atrapado algo, sí, pero también lo había enfurecido. Y ahora yo estaba encerrado con un edificio que respiraba presión negativa, con puertas selladas que tal vez no abrirían al amanecer, aunque yo lo quisiera. Había activado un protocolo que tal vez requería una clave superior para desactivarse. El intercomunicador, como si leyera mi pensamiento, dijo algo sobre autorización, sobre supervisión, sobre que alguien viene, sobre que solo tienes que abrir. Regla 7. No abrir. No responder. Me repetí eso hasta que las palabras se volvieron ruido. Me repetí que mi supervivencia dependía de la obediencia, que si moría sería por romper. Y entonces, sin planearlo, rompí otra regla. No fue por valentía, fue por desesperación. Me levanté, me acerqué al panel de cámaras y me quedé mirando la pantalla de cuarentena demasiado tiempo. Quería saber si estaba ganando o perdiendo. Quería saber si aquello seguía ahí. Quería una certeza. La cortina vibraba, y en la rendija mínima que quedaba entre el piso y el metal, vi algo asomarse. Una superficie húmeda. Un fragmento de bolsa. Y debajo de eso algo pálido como piel presionada contra el borde, intentando colarse por el espacio imposible. Miré fijamente. Mi mente intentó convertirlo en imagen, en humano, en explicación. Y en ese acto de mirar, sentí que algo, al otro lado, también se enfocaba. Como si mi atención fuera una línea que se estira y se ancla. La voz del intercomunicador se detuvo. Por primera vez en horas, hubo silencio completo. Un silencio tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón y algo más. Un roce leve dentro de mi pecho, como si el aire dentro de mí no fuera solo mío. Me quedé paralizado. Mi respiración cambió, se volvió pesada. Sentí el olor metálico de la nave sin estar ahí. Sentí frío en la lengua, como si la planta o aquello hubiera encontrado un atajo. Regla 1 decía no observar sombras sostenidas más de un instante. La regla 6 decía no mirar fijamente una bolsa que se mueve.
Yo había hecho ambas cosas a mi manera. Había observado, había buscado forma, había dado atención. Las reglas no fallan. Cuando se rompen, siempre hay consecuencias. La consecuencia no fue una aparición espectacular, fue algo más íntimo y más cruel. Empecé a sentir que mi cuerpo quería hacer cosas que yo no ordenaba. Mi mano derecha se levantó lentamente, como si fuera a tocar el panel de cierre total. Yo intenté bajarla con la izquierda, pero la izquierda también tembló, como si dudara. Me di cuenta de que estaba luchando contra mí mismo, contra impulsos que no eran pensamientos, sino reflejos implantados. Como si algo estuviera ensayando mi motor, mis articulaciones. Me aparté del panel, me arrastré hacia una esquina, me senté en el piso, apreté los puños. Me repetí, no abrir, no responder, no mirar. Pero ya era tarde para desmirar. En las pantallas la cortina de cuarentena dejó de vibrar. Se quedó quieta. Eso debería haber sido alivio. Fue terror, porque el movimiento había sido una conversación. El silencio era decisión. La puerta de la sala de control, la que había dejado de vibrar, volvió a moverse. No por el pestillo. Por la parte inferior, como si algo se deslizara por debajo. Una sombra se extendió desde afuera hacia adentro, delgada al principio, luego más ancha. No era ausencia de luz, era densidad. Regla 1. Si alguna sombra parece más oscura que el resto, no la observe por más de un instante. Yo la observé, no pude evitarlo. Estaba entrando en mi cuarto. La sombra avanzó por el piso, sin forma definida, pero con dirección. Llegó hasta la base del escritorio y se detuvo. Luego, como si encontrara resistencia, se elevó un poco, trepando por la pata metálica. Parecía líquido, pero no reflejaba. Parecía humo, pero tenía peso. No grité, no pude. Mi garganta estaba cerrada. En el intercomunicador, la voz habló otra vez, pero ahora era suave, casi amable. Me dijo que ya no importaba la puerta. Me dijo que el cierre total no era para esto. Me dijo que yo ya había mirado. Sentí un dolor repentino en la palma de mi mano, como un pinchazo. Miré, y vi que mi guante tenía una mancha oscura, húmeda, que no había estado ahí. Era como si el material se hubiera mojado desde adentro, como si algo hubiera brotado de mi piel sin romperla. El horror no siempre entra desde afuera. A veces entra por la curiosidad, por la atención, por la necesidad de confirmar. Me obligué a no tocar la mancha. Me obligué a mantener las manos lejos de mi cara, pero el dolor se extendió por los dedos. Sentí un cosquilleo subiendo por el antebrazo, como cuando se duerme un miembro, solo que más frío, más ajeno. La sombra en el piso se movió otra vez, y vi que no era solo sombra. Había textura. Había pequeños brillos como humedad. Era como si el piso estuviera siendo cubierto por una película. Recordé de golpe el fragmento de piel que había recogido con las pinzas. Recordé el tambor negro mal cerrado. Recordé las huellas húmedas. Todo era parte de un proceso de traslado, de reconstrucción, de ocupar espacios. Y yo había sido el operador perfecto. Había movido tarimas, había llevado fragmentos, había abierto tambores, había activado sistemas, había hecho el trabajo que aquello no podía hacer sin manos humanas. Mi mano derecha se movió sola hacia el panel de cierre total. Intenté detenerla y sentí un tirón en el pecho, como si algo se irritara con mi resistencia. Me di cuenta de que, si desactivaba el cierre, aquello tendría toda la planta abierta para moverse. Si no lo desactivaba, tal vez me rompería por dentro hasta hacerlo de todos modos. El protocolo no tenía regla para esto. No había regla 8. ¿Qué hacer cuando el peligro ya está en ti? Pensé en el fuego. Pensé en incineración, no como proceso para residuos, sino como último corte. Pensé en que el dolor en mi mano era un puente, y que los puentes se queman. Me levanté con dificultad, como si mis articulaciones estuvieran en otro orden. Abrí el pestillo de la puerta de la sala de control, antes de que mi mano lo hiciera por mí de una forma peor.
Abrí solo lo necesario para salir. No había nadie en el pasillo. La sombra se retiró como si no necesitara seguirme, como si ya hubiera ganado acceso. Caminé hacia la sala de incineración con pasos torpes. No corrí. No podía. Cada paso me dolía en la mano. Sentía el cosquilleo subir al hombro. El pasillo parecía más estrecho. Las luces parpadeaban. Las puertas selladas por el cierre total estaban abajo. Tuve que tomar rutas alternativas, puertas manuales que aún podían abrirse por seguridad. En cada una, el impulso de abrir era como un latido ajeno. Me repetía que no respondiera a golpes ni voces, pero ahora las voces estaban adentro. Llegué a la sala de incineración. El incinerador seguía funcionando, pero el ciclo estaba cerca de terminar. El calor me golpeó como un muro. Me acerqué al panel. Mi mano temblaba sobre el control de apertura. No debía abrir durante el ciclo. Era peligroso. Era violación de seguridad. Pero la seguridad ya no significaba nada. Activé una apertura parcial de emergencia, no para ver, sino para liberar calor y acelerar el proceso. El panel protestó. Ignoré. Sentí un tirón fuerte en el brazo, como si mi propio cuerpo quisiera impedirlo, como si algo dentro supiera que el fuego era enemigo. La compuerta se abrió un poco. El calor salió como un golpe seco. El aire se onduló. Y el dolor en mi mano se intensificó, como si algo en mi piel se encogiera. Me acerqué. Levanté la mano afectada hacia el aire caliente, sin meterla dentro, solo expuesta. Sentí que el calor me quemaba a través del guante. Olí plástico calentándose. Olí algo más, algo orgánico, como tejido chamuscándose. El dolor se volvió insoportable, pero con ese dolor vino una sensación de alivio breve, como si algo se despegara. Grité dentro de la mascarilla, sin sonido claro. Me apoyé contra la pared para no caer. El guante de mi mano derecha empezó a humear. No con humo visible, sino con una sensación de calor acumulado. Me lo quité con la izquierda, torpemente, y vi que la piel de la palma estaba manchada de negro en líneas finas, como venas invertidas. No sangraba. Era como pigmento bajo la piel. Y en el centro había una pequeña abertura, no una herida, sino un poro expandido, húmedo. El asco y el miedo me hicieron querer arrancarme la piel. No lo hice. Agarré solución clorada, la misma del gabinete, y la vertí sobre la palma. El ardor fue absoluto. El dolor me hizo ver blanco. Pero también sentí algo retorcerse, como un músculo que no era mío. Una presión que se retiraba. Cerré la compuerta del incinerador. Me quedé apoyado en la pared, respirando como si me ahogara. El intercomunicador de la sala de incineración se activó, y la voz, ahora muy baja, me dijo que eso no servía, que el fuego solo cambia la forma, que los restos vuelven a ser restos, que el sistema necesita operador. Me tapé los oídos. No funcionó. En ese momento el cierre total se desactivó solo. Vi en el panel central de la sala una luz que cambió de estado. Escuché, a lo lejos, las cortinas metálicas subiendo. Las puertas selladas liberándose, la planta abriéndose como un pulmón. Yo no lo había hecho, o yo no quería haberlo hecho, pero mi mano, mi cuerpo, mi atención, habían sido suficientes para que aquello encontrara el camino. Me quedé de pie, temblando, con la palma ardiendo, y entendí que la noche ya no era solo una noche de trabajo, era una transmisión, una continuidad. No recuerdo bien cómo llegué a la salida principal. Recuerdo fragmentos, pasillos que parecían más largos, puertas que se abrían antes de que yo las tocara, luces que parpadeaban como si alguien caminara dentro de la electricidad. Recuerdo la sensación de que detrás de mí siempre había una presencia, pero que no se apuraba. No necesitaba apurarse. Cuando vi la puerta de salida sentí una esperanza absurda. La empujé. El aire exterior me golpeó con frío real, el tipo de frío que duele pero que pertenece al mundo. Respiré y por un segundo creí que había salido. Pero la puerta se cerró detrás de mí con un peso definitivo. No se trabó. Solo se cerró.
La garita estaba a pocos metros. La luz seguía apagada. Me acerqué. Golpeé el vidrio con los nudillos, sin pensar en la regla 7, porque ya era casi amanecer o porque mi mente ya no distinguía. Vi al guardia ahí dentro, en la misma postura. Su cara estaba vuelta hacia mí, pero sus ojos estaban abiertos sin enfoque. Su piel tenía un tono pálido, húmedo, como si hubiera estado mucho tiempo en frío. No abrí la garita. No intenté entrar. La puerta tenía un seguro. No tenía sentido. Me di cuenta de que estaba afuera de la planta, sí, pero todavía dentro del perímetro. La reja exterior estaba más lejos, y el portón requería código. El mismo código que usábamos siempre. Un código que ahora sentía como un permiso que la planta podía negar. Caminé hacia el portón. Tecleé el código con la mano izquierda, porque la derecha seguía ardiendo. El panel tardó un segundo. Luego aceptó. El portón se abrió con un chirrido lento. El camino de tierra se extendía hacia la ruta, hacia luces lejanas, hacia la vida. Salí. Caminé sin correr porque hasta eso me parecía parte del protocolo. No sabía si correr era romper otra regla invisible. Cuando llegué a la ruta y vi el primer vehículo pasar a lo lejos, me apoyé en una señal y lloré. Lloré sin sonido, con la mascarilla pegada a la cara, con el cuerpo temblando. Me quité la mascarilla y el aire frío me cortó los labios. Miré mi mano derecha. La mancha negra seguía ahí, pero la abertura en el centro parecía cerrada. La piel estaba sensible, inflamada, y lo peor, sentía un latido débil bajo la palma, como si la sangre tuviera un ritmo que no era mío. Al amanecer, cuando finalmente me atreví a mirar hacia atrás, la planta se veía igual que siempre, un edificio gris, sin ventanas, silencioso. No había humo, no había alarma. No había nada que indicara que adentro había ocurrido algo. Eso era lo más institucional de todo. La capacidad de parecer normal mientras algo imposible se organiza en secreto. No volví a ese trabajo. Reporté lo que pude a quien pude, usando palabras técnicas para no sonar loco. Irregularidades de seguridad, posible manipulación de residuos, fallas de control de acceso. Me pidieron pruebas. Me pidieron registros. Me pidieron horarios exactos. Yo no di horarios exactos. No por miedo a romper otra regla, sino porque la noche, en mi cabeza, ya no tenía horas, solo umbrales. A veces, cuando me lavo las manos, siento que el agua fría no toca la piel de la palma derecha. Siento que toca otra superficie, algo más profundo. Y algunas noches, cuando el edificio donde vivo se queda en silencio y la luz del pasillo parpadea, me sorprendo evitando mirar las esquinas por más de un instante. No porque crea en sombras sostenidas, sino porque sé lo fácil que es sostener una sombra con atención. Lo que más me aterra no es la imagen de la cuarentena iluminada, ni las bolsas infladas, ni el tambor negro mal cerrado. Lo que más me aterra es recordar, con una claridad cruel, el impulso de obedecer cuando la voz me pidió que abriera. Ese impulso no se fue, solo aprendió a esperar. Y cada vez que escucho, en algún lugar cercano, un golpe suave y regular, mi mano derecha late como si respondiera. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.